Cerramos acá. No, ya estoy grabando, ya presioné, en un momento aparece. Ya está. Gracias. Nada. Bueno, entonces, continuando con el tema de fisiología endocrina, nos habíamos quedado tratando justo de la parte que eran los córticos suprarrenales, y estábamos hablando de la médula adrenal, y ahí hablando de las catecolaminas, ¿no? Lo que habíamos abordado, la síntesis de ellas a nivel de la médula adrenal. Estamos aquí en estímulos que van a potenciar la secreción de las catecolaminas. Hay un esquema, por ejemplo, nosotros acá visualizamos centros autónomos primarios que van a iniciar, ¿no? Todos estos que van a iniciar respuestas simpáticas, y estas respuestas obviamente van a tener una vía que será a nivel de hipotálamo, tronco encefálico, y van a haber impulsos aferentes, ¿no? De la corteza cerebral, a nivel límbico, otras regiones también, ¿no es cierto? Entonces, esa señal química para la liberación de las catecolaminas por la médula suprarrenal, en este caso sería la acetilcolina, que la vemos acá, ¿no? Que se va a liberar, ¿no? Ya sea a nivel de neuronas, como acá vemos, por ejemplo, nervios simpáticos, a nivel de neuronas simpáticas preganglionares, y estas se van a unir a un receptor, que en este caso va a ser un receptor nicotínico, ¿no? A nivel de las células cromafines. Entonces, esta acetilcolina, esta ACH, aumenta la actividad de las enzimas limitadoras de la velocidad de la tirosina hidroxilasa en las células cromafines, lo que habíamos visto en la síntesis antes, ¿no? Y ahora, aquí podemos ver de que la secreción de adrenalina y noradrenalina desde la médula suprarrenal va a estar regulada principalmente por señales simpáticas descendentes, siguiendo la flecha, como respuesta a diversas formas de estrés, ejercicio, hipoglicemia, hipovolemia por hemorragia. ¿Qué es lo que observamos acá? Nosotros aquí observamos ¿no? que la secreción de las catecolaminas se va a dar por un proceso de exocitosis. Entonces, para esto, obviamente hay un estímulo fisiológico que va a inducir que la liberación del neurotransmisor, ¿no? Que en todo caso sería la acetilcolina. Entonces, la acetilcolina, como vimos aquí, va a ser liberado justamente por esos nervios simpáticos, ¿no? Terminales nerviosos simpáticos, que están inervando la médula adrenal también. Entonces, cuando se ve que la acetilcolina está en los receptores nicotínicos, que va a haber una despolarización, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí que se une a este lugar, que es un ligando, y ahí vamos a observar una despolarización de la membrana, incrementando la permeabilidad de ¿quién? Del sodio. Entonces, ahí va a darse que un cambio conformacional en todas estas proteínas de la membrana plasmática, permitiendo que es un cambio conformacional, permitiendo el ingreso de calcio al interior, ¿no? Y entonces el incremento de calcio intracelular, ustedes ya saben que va a desencadenar la liberación de las catecolaminas. ¿Por qué? Por un mecanismo de exocitosis, ¿no? Y ese mecanismo de exocitosis, ¿qué va a generar? Va a generar el acoplamiento o adosamiento de vesículas electrodensas, ¿no? Con la membrana plasmática. Y entonces ahí se va a producir una fusión, ¿no? Un acoplamiento, y todo el contenido de estas vesículas va a ser descargado, ¿no? Obviamente el contenido de este gránulo, en este caso van a ser las catecolaminas. Y después de esa exocitosis, recordando, ¿no? En el caso de estas células cromafines, las membranas de las vesículas nuevamente se van a liberar de lo que estaban adosadas, o sea, se despegan de esa membrana plasmática, y bueno, y ahí se reciclan, formándose nuevos gránulos, esos gránulos electrodensos que, digamos así, son, ¿no es cierto? Y bueno, es lo que nosotros observamos ahí. Hay tipos de receptores adrenérgicos. Existen algunos subtipos, algunas diferencias que son los más clásicos. Aquí les he colocado un primer gráfico para que ustedes recuerden las vías, que es lo que se ha visto antes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo,
la vía proteína G, aquí también la proteína G, ¿no? Principalmente, ahí nosotros observamos con fosfolípidos, aquí lo que es calcio, vamos a hablar un poquitito acá, diferenciar acá. Entonces, acá nosotros observamos que hay tipos de receptores alfa y receptores beta. Receptores alfa pueden ser receptores alfa 1 y receptores alfa 2. En los receptores alfa 1, ellos principalmente son localizados. Vamos a escribir acá, en secciones post postsinápticas, y el papel, en este caso de estos receptores alfa 1 adrenérgicos, va a ser en estos procesos fisiológicos cuando hablamos de contracción del músculo lisovascular o a nivel respiratorio o a nivel uterino. Entonces, dentro de estos, alfa 1, nosotros tenemos alfa 1 alfa, alfa 1 beta y alfa 1 delta. Entonces, estos, por eso es de que acá se colocan, ¿no? Ellos se van a acoplar a una proteína G, ¿no? Que aquí vemos la proteína G, acá también vemos la proteína G, que es el gráfico solamente con un detalle diferente, ¿no? Y entonces van a activar la fosfolipasa C. Una vez que se activa la fosfolipasa C, esa sería la vía, ese sería su mecanismo de acción, entonces va a haber un incremento de calcio, ¿no? Entonces, a ver un incremento de calcio intracelular, inmediatamente, ¿qué vemos? La calmodulina. Entonces, la calmodulina quinasa va a mediar justamente la fosforilación de las cadenas livianas de la miosina en el músculo liso. ¿Qué es lo que observamos? Contracción del músculo liso bronquial e incluso contracción de las paredes uterinas. Eso en el alfa 1. En el subtipo alfa 2 adrenérgicas, ellos están básicamente, se observa, pero después se ha visto que no, localizados en terminaciones nerviosas presinápticas, ¿no? Y aquí vemos claramente que cuando esta se activa, nosotros vemos de que va a inhibir la liberación de noradrenalina. ¿Qué quiere decir, no? Que estos receptores que pueden ser alfa 2A, alfa 2B o alfa 2C, tienen una variedad de sistemas o de mecanismos que son los segundos mensajeros, por eso está la aminoácido ciclasa, ¿no? Y entonces, al activarse, disminuyen este AC, ¿no? Activan canales de potasio, inhiben calcio y activan, obviamente, la fosfolipasa C o fosfolipasa A, lo que habíamos visto en el ácido araquidónico. Entonces, estos receptores adrenérgicos alfa 2 no solamente es que sean caracterizados por estar en terminaciones presinápticas, también hay algunos postsinápticos, ¿no? Que tienen un rol en el caso de la presión sanguínea. Entonces, aquí tenemos alfa 2 beta y alfa 2. Después nosotros acá observamos lo que son los receptores beta. Los receptores beta adrenérgicos, ellos también están ligados con la adeninato ciclasa, tendrían esta misma vía de los alfa 2 adrenérgicos. Y en este caso, cuando ellos son estimulados, todo lo contrario, ellos son estimulados y aumentan los niveles del AMP cíclico, ¿no? Entonces, esa estimulación, ya sea del beta 1, beta 2 o beta 3, en este caso del beta 1, tiene un efecto cronotrópico y inotrópico. Inmediatamente pensamos en el corazón, ¿no? Entonces, como va a activar esto, vamos a pensar que también va a aumentar la secreción de renina en el riñón y va a haber una lipólisis en los adipocitos. En el caso del beta 2, aquí va a haber también a nivel respiratorio, va a haber una relajación de los
de los bronquios, nosotros veíamos, por ejemplo, cuando estábamos viendo del alfa 1, que veíamos una contracción del músculo liso bronquial. En este caso, nosotros vemos una relajación de los bronquios, ¿no? Y también relajación del músculo liso, antagónico a ese alfa 1 adrenérgico que estábamos viendo, ¿no? Entonces, aquí nosotros tendremos una broncodilatación, vasodilatación del músculo esquelético, hay una glucogenólisis, ¿no? Entonces, aumenta la liberación de la noradrenalina de los terminales nerviosos simpáticos. Y en el receptor beta 3, aquí observamos que hay una regulación de la energía y principalmente este va a ser un receptor correlacionado con la lipólisis. Y acá se contemplan los tipos de receptores adrenérgicos. Entonces, acá se están colocando tipos de receptores que hemos visto antes, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Cada uno de ellos tiene mecanismos principales de acción. Habíamos visto que el alfa 1 estaba por el inositol trifosfato, calcio y el diacilglicerol, y por el otro nosotros teníamos el ACE-adenilato ciclasa. En el caso del alfa 2, veíamos que inhibía, y en el caso de los otros que activaba, ¿no? Y aquí se está colocan ejemplos de distribución tisular y ejemplos de acción. Entonces, efectivamente, hay vías de transmisión de señales acopladas a estos diferentes receptores adrenérgicos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con agonistas y antagonistas farmacológicos o en todo caso endógenos. Y desde luego se sabe que la adrenalina y la noradrenalina son agonistas potentes de los receptores alfa y también de los receptores beta 1 y beta 3, ¿no? Principalmente. Ambos. Ahora, la adrenalina es mucho más potente, ¿no?, como agonista que la noradrenalina para los receptores beta 2. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, en este ejemplo, distribución tisular, ¿no? En los alfa 1 están presentes más en las terminaciones nerviosas postsinápticas. Ejemplo, lo que habíamos visto, músculo liso. Alfa 2, terminaciones presinápticas, aunque se evidenció en las postsinápticas, que les había comentado también, a nivel sanguíneo. Un ejemplo inhibe la liberación de la noradrenalina, beta 1 corazón, beta 2 hígado, músculo vascular, bronquiano y uterino, y beta 3 hígado y tejido adiposo, que es justamente lo que yo les estaba comentando. Y aquí hay unos receptores dopaminérgicos que están en este esquema. Tenemos los receptores de la familia dopaminérgicos 1 y dopaminérgicos 2. Los dopaminérgicos 1 están localizados principalmente en lo que es en el cerebro, en los vasos renales, vasos mesentéricos y coronarios, y la estimulación de estos receptores dopaminérgicos 1 va a producir la vasodilatación, ¿no?, de todos esos lechos vasculares. Entonces, aquí tenemos un mecanismo de transducción de señales que es de prostaglandinas y está constituido por la D1 y la D5. En lo que es la familia de los dopaminérgicos 2, ellos son terminaciones presinápticas y van a estar localizados, como ya estamos hablando, en terminaciones nerviosas simpáticas, en los ganglios simpáticos, en el cerebro, ¿no?, igual también que los dopaminérgicos 1, y cuando se estimula un dopaminérgico 2, vamos a inhibir la liberación de la noradrenalina, ¿no? Entonces, si inhibimos ello, va a haber inhibición también de la transmisión ganglionar y también, ¿no?, concomitantemente, la liberación, por ejemplo, de la prolactina. Aquí hay algunas características. Tenemos que ellos tienen una cadena corta y una cadena larga, por ejemplo. Hay dos isoformas, ¿no?, de 25 y la de 21. Y bueno, entonces aquí nosotros observamos que hay respuestas adrenomedulares que son rápidas, ¿no? Entonces, estas respuestas de la médula suprarrenal pueden anteceder al desarrollo del estrés renal, ¿no? Y en muchos casos, la respuesta medular suprarrenal, que se media principalmente por adrenalina, se coordina con la actividad nerviosa simpática.
Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de la médula adrenal, aquí claramente que se tiene que identificar que una de las principales funciones, ¿no?, en el caso de la adrenalina, está correlacionada con lo que es la lucha o huida, ¿no?, una reacción. Y como la médula suprarrenal está inervada directamente por el sistema nervioso autónomo, entonces de ahí concluimos que las respuestas adrenomedulares son muy rápidas, ¿no? Entonces, además, sabemos que aquí participa el sistema nervioso central, la corteza, ¿no? Entonces va a contribuir a que esa respuesta al estrés sea hasta incluso anticipatoria, ¿no? Se anticipa incluso, ¿no? Porque va a estar condicionada la liberación de la noradrenalina en las neuronas simpáticas postganglionares, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí se está colocando una respuesta simpático-suprarrenal frente al ejercicio, que es diferente a la respuesta que nosotros vemos frente al estrés, ¿no? Una respuesta de lucha o huida. Es diferente, ¿no? Porque cuando hay el factor de miedo, el factor de amenaza, nosotros tenemos mayor participación de la suprarrenal, ¿no? Entonces hay una mayor función endocrina de la adrenalina, ¿no? En cambio, en una respuesta nerviosa simpática, que en este caso sería más, ¿no? En el caso de ejercicio nosotros tendríamos más la noradrenalina como neurotransmisor. Entonces, aquí en el ejercicio lo que se observa es que básicamente se va a satisfacer lo que es el músculo, por ejemplo, ¿no? Que haya mejor rendimiento muscular, ¿no? También lo que se ve es que haya a nivel cardíaco, ¿no?, un mejor rendimiento de energía, ¿no?, energético a nivel cardíaco. Con eso entonces, ¿qué consideramos? Consideramos el tema de oxígeno, ¿no? Consideramos, por ejemplo, también glucosa, por ejemplo, en energía también, ¿no?, que haya mejor irrigación, oxígeno y glucosa para el encéfalo. Y en todo caso, energía para el músculo esquelético y músculo cardíaco, cuando hacemos ejercicios, ¿no? Y entonces, para eso, obviamente, lo que más va a participar va a ser la adrenalina. Entonces, acá observamos dilatación de los bronquiolos, estamos haciendo un ejercicio, inmediatamente, ¿qué es lo que vamos a tener? Un incremento en el aporte de nutrientes al músculo, ¿no? Y aporte adecuado de oxígeno y glucosa al encéfalo. A través de este esquema incluso se está mostrando incrementa el gasto cardíaco, incrementa el retorno venoso, incremento del flujo sanguíneo del músculo esquelético, disminuye el flujo al tubo digestivo, ¿no? En función de esto hay una vasoconstricción de arteriolas esplásmicas. Por otro lado, nosotros tenemos que conjuntamente, paralelo con esto del tubo digestivo, va a haber el menor uso de energía, y esto va a inducir a que haya una mayor glucemia, más cetonas en sangres, que van a ir o van a contribuir a lo que es al hígado, con glucogenólisis, gluconeogénesis, cetogénesis, y por su parte músculo esquelético que habíamos visto va a contribuir a estos procesos, con lo que son las células beta y las células alfa, ¿no? Entonces aquí tenemos páncreas que van a ver con el incremento del cociente glucagón-insulina en la sangre. Aquí serían la médula adrenal, lo que es la adrenalina, y cómo es su participación, ¿no?, como neurotransmisor en una respuesta frente al ejercicio. Que en el caso como ya les dije, que si fuese miedo, una amenaza, un asalto, hay mayor participación de lo que es la adrenalina, respuesta medular suprarrenal, ¿no? Y una respuesta nerviosa simpática, tenemos más lo que es la noradrenalina. El metabolismo de las catecolaminas en lo que es la recaptación. Se había visto antes, les había colocado yo esta varicosidad en ese ejemplo. Bueno, les voy a ampliar nuevamente algo acá. Habíamos visto, ¿no?, esta varicosidad, la exocitosis, liberación a la fenda sináptica, espacio sináptico del neurotransmisor noradrenalina, y hay una recaptación, ¿no? Esta recaptación es para la vesícula o para las mitocondrias, lo que sería degradación del MAO de la
justamente para que estimulen de la monoaminooxidasa. Nosotros aquí entonces tenemos que estas catecolaminas, no sea la actividad que ellos tienen en estos terminales sinápticos, obviamente terminaría en este momento, ¿no? Cuando ella es transportada aquí. Entonces acá estará acá reempaquetada, o en todo caso aquí en las mitocondrias. Y ahí es donde observamos nosotros que hay dos enzimas fundamentales que van a participar en la degradación de las catecolaminas. Y ellos van a ser el MAO, que está aquí, y el COMT. Aquí lo vamos a tener el COMT. Ahí está. Nosotros tenemos el MAO y el COMT, que son dos, ¿no? Ahora, la noradrenalina, si nosotros lo tenemos acá, la noradrenalina se va a degradar, ¿no? Por acción del MAO y por acción del COMT. Obviamente eso después de ser captado, o sea, recaptado por una terminación presináptica. Otra vez, por favor, nos remitimos acá, que es la recaptación, ¿no es cierto? Entonces, en este mecanismo, ¿qué es lo que observamos? Observamos el catabolismo de las catecolaminas suprarrenales que estaban circulando, ¿no? Y que ellas fueron recaptadas. Y ahora, el principal destino de estas catecolaminas suprarrenales finalmente va a ser la metilación, digamos así, por acción del COMT en tejidos no neuronales, que en todo caso podríamos citar acá básicamente lo que es el hígado y el riñón. Ahora, también acá, por ejemplo, está lo que es el AVM, que es el ácido vanilil mandélico, porque en algunos casos, por ejemplo, cuando se observan muestras, ¿no? en orina, se detecta el ácido vanilil mandélico y también lo que es la metanefrina, ¿no? ¿Para qué? Para justamente hacer una mensuración, ¿no? De la producción de catecolaminas en el paciente. Ahora, gran parte del AVM y de la metanefrina en la orina van a ser de origen neural en lugar de ser en sí de las catecolaminas suprarrenales, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos un subproducto que es el MOPEG, que es el 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol, ¿no? Este MOPG es un metabolito muy importante en lo que es la noradrenalina, ¿no? Entonces, en la orina incluso la mensuración del MOPEG justamente se da por el metabolismo periférico y central, ¿no? Que está más correlacionado con la noradrenalina. Este MOPEG ha sido incluso correlacionado con la depresión, y hay estudios, ¿no? Hay evaluaciones clínicas en las cuales, gracias al MOPEG, se puede clasificar, ¿no? Estadios de pacientes con depresión endógena, ¿no? Y justo de acuerdo a eso se da alguna terapia o alguna respuesta, ¿no? Entonces lo que indica es que la depresión disminuye la excreción urinaria del MOPEG, ¿no? Cuando hay una depresión endógena, va a haber menores mensuraciones del MOPEG, ¿no? Entonces hay desórdenes bipolares, en todo caso, que pueden aumentar también sus niveles. Por eso eso más en la línea de especialidad de psiquiatría, ¿no? Y bueno, acá hay estudios recientes, ¿no? Que van a estar justamente apoyando la idea de que la fisiopatología del síndrome bipolar está justamente basado en interacciones de varios sistemas de neurotransmisores, ¿no? Entonces hay evidencia clínica, incluso preclínica, que indica que la actividad noradrenérgica está elevada en pacientes antes del tratamiento, ¿no? Y que después de un tratamiento de este metabolito nuevamente se normaliza. Entonces esos tratamientos demuestran eficacia, ¿no? A través de la mensuración y la detección justamente de esas enzimas, que es el COMP y bueno, básicamente es el COMP, ¿no es cierto? En esas enzimas degradativas para poder tratar a pacientes psicóticos
o en todo caso no psicóticos, ¿no? Disminución de la actividad noradrenérgica durante el tratamiento de pacientes bipolares. Entonces aquí tenemos el COMT, independencia y polimorfismos en el COM, que es el catecol o metiltransferasa. Y acá se colocan algunas consideraciones, situaciones, en el caso de las catecolaminas. Las catecolaminas, ellas se originan, ¿no?, en la médula adrenal. Ellas tienen una naturaleza química que son aminas tirosinas, ¿no?, porque son a partir de la tirosina, son biosíntesis peptidiotípicos, transportes en la circulación, están algunas unidas a sulfatos, tienen una vida media de 2 minutos. ¿En qué situaciones se observa o está afectada la liberación? Principalmente en situaciones de lucha, huida, lucha-fuga, en esas reacciones, ¿no?, donde a través del sistema nervioso central y del sistema nervioso autónomo, nosotros vemos esto, y también en hipoglicemias. Células o tejidos diana, principalmente neuronas, células pancreáticas endocrinas, vasos sanguíneos, corazón, receptores alvo, son receptores de membrana, alfa y beta adrenérgicos. Acción cuerpo y tejido. Aquí nosotros tenemos que incrementa la concentración de la glucosa plasmática, hay una activación de reacciones en estrés de lucha o huida, hay incremento de la secreción de glucagón y una disminución de la insulina, ¿no? Esas son acciones en el cuerpo o en todo caso en algunos tejidos. La acción a nivel molecular, considerando también los segundos mensajeros, vemos que hay receptores alfa que van a trabajar a través de una vía, incrementando la concentración del calcio intracelular, y hay receptores beta vía AMP cíclicos. Y la variación y duración de la acción en sí es una variación rápida. Entonces, para concluir un poco, las hormonas catecolaminas, si nosotros hablamos de las beta o las alfa, ¿no?, nosotros sabemos que las beta van a tener mayor acción, ¿no?, cuando están bajo la adrenalina, y las alfa, mayor acción bajo la noradrenalina. Y las beta, nosotros observamos cuál es la acción que van a tener, ¿no? La acción o la respuesta va a ser que va a incrementar la glucogenólisis, ¿no? Eso se observa más en lo que es beta y alfa. Gluconeogénesis también en la beta y en la alfa, ¿no? Solo, por ejemplo, en la beta vemos que hay beta 2. Vamos a colocar acá. Aquí. Nosotros tenemos lo que son las beta, receptores beta. Pero ya le dije no. En receptores beta nosotros tenemos incremento de glucogenólisis. Genólisis, gluconeogénesis. En el caso de gluconeogénesis son beta 2, lipólisis. Tenemos insulina, por ejemplo, secreción de insulina, diferente a las alfa. En las alfa tenemos disminución de la secreción de la insulina. Hay incremento en la secreción de glucagón. Aquí nosotros tenemos la contractibilidad cardíaca, ¿no?, mayor contractibilidad cardíaca. La velocidad de conducción también es mayor. Tenemos incremento de la relajación muscular, solamente para citar algunas. Y en la que son las alfa, que en el caso de las alfa, está relacionada más con la noradrenalina, ¿no?, más que la adrenalina. Aquí nosotros vemos que hay un incremento también en la glucogenólisis, también hay una contractibilidad cardíaca, por ejemplo, hay incremento de la presión arterial, agregación plaquetaria,
observa que hay una disminución de insulina, ¿no? Contrastando con la otra, por ejemplo, que en el caso de los receptores beta hay un incremento en la secreción de la insulina, incremento en la secreción de glucagón, y en receptores alfa hay disminución de la secreción de la insulina. Además de eso hay aumento de la contracción de esfínteres, transpiración, ¿no? Transpiración o sudoración adrenérgica. Esas algunas consideraciones finalizando lo que serían las catecolaminas. Entonces, ahora nosotros vamos a lo que es la corteza suprarrenal. Habiendo visto lo que eran las catecolaminas, ahora nosotros pasamos a la corteza suprarrenal. Y en la corteza suprarrenal, bien ustedes sabían de que teníamos la zona glomerulosa, la zona fascicular y la zona reticular. En la zona glomerulosa, aldosterona, cortisol, que es un mayor porcentaje, 75, depende de la literatura, 80-90%, y lo que son finalmente las DEAs en la zona reticular. Bueno, entonces, aquí, potencia relativa de los glucocorticoides y mineralocorticoides naturales y algunos análogos sintéticos de uso clínico, que es lo que estamos considerando acá, ¿no? Obviamente todos estos valores, ¿no? Aquí glucocorticoides y mineralocorticoides, estamos viendo, algunos son sintéticos y otros son naturales. ¿Qué vemos acá primero? Acá nosotros vemos en la zona fascicular, que es lo que corresponde, ¿no? Ahora va a producir básicamente el cortisol. Entonces, esta zona es una zona de un tejido esteroide, ¿no? Esteroidogénico activo, digamos así, ¿no? Y lo que va a producir justamente, ¿no? Va a estar lleno, digamos, de unas gotículas de lípidos, que en verdad serían los ésteros del colesterol, que son almacenados ahí, ¿no? Entonces, estas células elaboran colesterol de nuevo, digamos así, ¿no? Pero también lo van a ingresar o lo van a traer de la sangre como si fuesen lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad, ¿no? Entonces, ahora, ese colesterol, ¿no? Almacenado, ¿no? De forma continua, digamos así, que es lo que nosotros estamos viendo acá, en un colesterol libre, ¿no? Va a después ser catalizado por acción de algunas enzimas. En este caso acá mencionamos básicamente lo que es la hidrolasa de los ésteres de colesterol, que va a ser todo un proceso, ¿no? Que va a incrementar la respuesta para la síntesis de ese colesterol. Y entonces ahí nosotros tenemos que en esta zona fascicular, ¿no? El colesterol se va a convertir en una forma secuencial, que vamos a ver lo que es la síntesis, hasta llegar en cortisol. Ahí teníamos el colesterol, la pregnenolona, la progesterona, aquí está más adelante, ¿no? Aquí tenemos el colesterol, la pregnenolona, bueno, que está aquí, ¿no? La progesterona, la 17-hidroxiprogesterona, y aquí tenemos la desoxicortisol, y finalmente el producto que es el cortisol. Por acá continúan todavía las DEAs, y aquí tenemos lo que es la aldosterona finalmente, ¿no? Entonces, una forma secuencial en la cual nosotros obtenemos finalmente lo que es el cortisol, ¿no? Ahora, aquí, ¿no? En este gráfico que lo vamos a ampliar, ya se había visto sobre los receptores hormonales, ¿no? Entonces, lo que resaltamos aquí es que el cortisol se va a transportar en la sangre unido. Como él es un esteroide, él se transporta en la sangre unido a una CBG. CBG en este caso va a ser una globulina transportadora de corticoide, ¿no? Entonces, o que también se denomina la transcortina, ¿no? Entonces, la transcortina básicamente va a estar unida al 90% a esta hormona, y una pequeña porción, no una globulina, sino una albúmina, ¿no? Entonces, ¿dónde es que finalmente esta hormona va a inactivarse? En el hígado, ¿no? Y entonces ahí es donde se va a inactivar el cortisol. Tendremos entonces esteroides activos e inactivos que se van a excretar a nivel renal, ¿no? Y entonces, en todo este mecanismo nosotros vemos de que hay
un receptor para glucocorticoides. Nosotros tenemos aquí un hormonio lipofílico. Esta es una imagen general de un esteroide, pero en fin, hay receptores. Como habíamos visto, habían receptores de glucocorticoides en este caso, que podían estar a nivel de citoplasma, receptores citoplasmáticos, y van a formar unos complejos, que en el caso de estos van a ser chaperonas moleculares, ¿no? Y ahí por acción de choques térmicos y de las ciclofilinas, entonces esa unión de los receptores y el cortisol va a dar, por una serie de reacciones, la separación de ese complejo, y entonces finalmente se va a interiorizar, ¿no? Y vamos a tener un reclutamiento de proteínas aquí finalmente coactivadoras, que va a dar la transcripción, ¿no? Que es lo que vamos a tener aquí, transcripción de los genes diana, que es lo que finalmente se recuerda y se considera en toda esta reacción. Nosotros acá entonces tenemos la síntesis, como les había comentado, ¿no? Inicialmente teníamos toda una secuencia, ¿no? Desde el colesterol, y después aquí está, ¿no? Colesterol, pregnenolona, 17 pregnenolona, progesterona, continuamos aquí con el 11 desoxicortisol, y finalmente tenemos aquí el cortisol, que de una forma más sucinta, más esquematizada, lo he colocado en este otro esquema. Incluso paralelo con lo que es la síntesis de la aldosterona, que es lo que se observa. Y bueno, y entonces, ¿no? El cortisol. El efecto más importante del cortisol es su efecto protector contra la hipoglicemia. Más adelante se va a ver cuando se vean hormonas pancreáticas, ¿no? Pero si la glucosa plasmática cae debajo de una cierta concentración, entonces el córtex adrenal va a comenzar a secretar cortisol, ¿no? Incluso sin estímulo de la ACTH, ¿no? Incluso sin estímulo de la ACTH. Entonces, nosotros, el cortisol, vemos también tiene una semivida de 60 a 90 minutos. Vamos a ver entonces acá, ¿no? Células de origen. ¿Cuáles son las células de origen del córtex adrenal? La naturaleza química, ellas son esteroides, ¿no? Biosíntesis a partir del colesterol. Obviamente ella va a ser sintetizado conforme a la demanda, ¿no? Entonces no va a ser almacenado. El transporte en la circulación es una globulina ligante, como habíamos visto, al corticosteroide. Va a ser sintetizado en el hígado, tiene una vida media de 60 a 90 minutos. Factores que afectan la liberación. En los factores aquí nosotros vemos el ritmo circadiano, ¿no? De esta secreción tónica, que aumenta en las situaciones de estrés. Eje de control. Aquí en el eje de control, o la vía, ¿no? Nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos aquí la hormona liberadora de la corticotrofina, CRH. ¿Dónde está? En el hipotálamo. De ahí continuamos ¿a dónde? A la ACTH, hormona adrenocorticotrófica. ¿Dónde está? En la de mi hipófisis. De ahí nosotros vamos a seguir ese eje que va a ser el cortisol, donde en el córtex adrenal. Hay células o tejidos diana, ¿no? Donde están la mayoría de tejidos, excepto, no se consideran relevantemente cerebro y corazón. Hay receptores diana que van a ser intracelulares, ya lo habíamos visto antes también. Acción a nivel del cuerpo en otros tejidos, incrementa la glucosa plasmática, disminuye la actividad inmunocitaria, es permisiva para el glucagón, ¿no? Y las catecolaminas. Acciones celulares, incrementa la gluconeogénesis y la glucogenólisis, incrementa el catabolismo de proteínas, bloqueo de la producción de citocinas por los inmunocitos. Su acción molecular va a iniciar la transcripción, traducción y síntesis de nuevas proteínas. Y hay una retroalimentación regulatoria que va a estar con una vía de control o retroalimentación negativa hacia la adenohipófisis y hacia el hipotálamo, ¿no? Entonces, con todo esto, ¿no? Por ejemplo, acá hay un estudio, ¿no? Del síndrome
de Cushing, ¿no? Síndrome de Cushing severo por feocrocitoma, productor de ACTH, ¿no? De que es la hormona adenocorticotrófica, presentación de un caso y revisión en la literatura. Nosotros sabemos que el síndrome de Cushing puede ser dependiente de que es dependiente de la hormona de la ACTH, y algunas veces también puede ser causado por unos tumores, que en este caso es lo que se está citando en este caso clínico, que es un feocromocitoma, ¿no? Entonces ahí en este estudio presentan el caso de una mujer, ¿no? Que desarrolló hipertensión severa, hipopotasemia y todas esas características típicas del síndrome de Cushing, ¿no? Entonces se hicieron mensuraciones, ¿no? De cortisol, ACTH, y entonces se mostraron algunas alteraciones en la suprarrenal, ¿no? Entonces ahí siguieron las investigaciones, ¿no? Donde se vio de que en este caso el feocromocitoma conseguía producir, ¿no? Era un productor de ACTH, y entonces desencadenaba justamente esta enfermedad del síndrome de Cushing, que es una enfermedad justamente que se ve en la que hay una alteración relacionada con el cortisol. Y entonces acá, en lo que es la hormona de estrés, que es así como se le dice al cortisol, ¿por qué? Porque tiene una serie de acciones, ¿no? O una serie de acciones fisiológicas, ¿no? Que son múltiples. Y todas ellas están nominadas porque es una hormona del estrés. Ya les dije que tenía mucha relevancia en lo que es la glucemia, ¿no? Y así también en lo que es sistema nervioso central, en la función cardiovascular, principalmente en el ayuno, ¿no? Y cuando hay un estrés, aumenta la glucemia, ¿no? A expensas justamente de proteínas musculares. Entonces, el cortisol va a proteger al organismo de efectos que, digamos, puedan ser lesivos contra nosotros mismos, de respuestas inflamatorias o inmunitarias descontroladas justamente en una situación de estrés, ¿no? Entonces, ella se va a encargar de repartir o, digamos, distribuir energía para poder afrontar un estrés, ¿no? Van a haber otras situaciones que van a ser inhibidas. Por ejemplo, ¿no? En una situación de un estrés durante un periodo interdigestivo, ¿no? O un incremento crónico de las concentraciones de cortisol en una persona bien alimentada, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros vemos hay un incremento de colesterol, hay un incremento del coeficiente de insulina-glucagón, ambos se observan en ambos casos. En este caso veremos que hay un incremento de noradrenalina, ¿no? De origen simpático suprarrenal, y en este momento habrá una disminución de adrenalina y noradrenalínica de origen simpático suprarrenal. Todos estos van a tener diferencias, ¿no? En el hígado, por ejemplo, va a haber una síntesis hepática de glucógeno. En este caso, nosotros tenemos un incremento de glucogenólisis y gluconeogénesis, ¿no? Y van a haber diferencias básicas donde el cortisol en sí va a proteger al organismo de efectos lesivos, justamente en situaciones o en respuestas inflamatorias, en respuestas inmunológicas, va a ayudar a poder tener esta energía en todo el organismo, inhibiendo algunas, activando a otras, va a tener efectos a nivel óseo, y digestivo, incluso, ¿no? En lo que es la función reproductora. Por ejemplo, el estrés disminuye, ¿no? Disminuye la función reproductora. Por ejemplo, también a nivel de un feto en desarrollo, en fin. Entonces, básicamente estos van a ser, el cortisol estimula la gliconeogénesis, ¿no? En el hígado. Va a incrementar la formación de la glucosa. El cortisol reduce también moderadamente la utilización celular de la glucosa, va a elevar la glucemia, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estimular la secreción de la insulina y va a estimular la lipólisis. Entonces, eso en el tejido adiposo, ¿no? Porque va a elevar la concentración plasmática de los ácidos grasos libres. Y definitivamente cuando hay una inflamación, ¿no? ¿Qué efectos
qué efectos de los glucocorticoides observaríamos sobre la inflamación. Eso lo vamos a anotar acá. ¿No? En el caso de una inflamación, nosotros tenemos que ellos inhiben en el caso de los glucocorticoides sobre la inflamación, ellos inhiben la producción de citocinas. Ahí que hablamos, interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 12. Después, disminuye también la permeabilidad vascular. Pues tenemos la MPO de la mieloperoxidasa, que en este caso inhibe la migración de leucocitos, disminuye la fiebre, tenemos que disminuye la fagocitosis, y también acá junto con los leucocitos nosotros vemos que también la proliferación ¿no? Entonces, y con todas estas reacciones frente a una inflamación, no solamente es inflamación, por ejemplo, ¿no? Un trauma, infecciones, una cirugía, alguna enfermedad que pueda ser debilitante o situaciones propias de estrés, es donde el cortisol va a tener una función o una acción estelar, básicamente, ¿no? Entonces aquí, solamente para ver, esta de aquí es todo el cuadro, es el cuadro que se considera, ¿no? Cuando hablamos del cortisol, nosotros tenemos aquí ciclo circadiano, por ejemplo, ¿no? Aquí en el ciclo circadiano nosotros vemos todo este proceso, ¿no? Todo este proceso, la producción del cortisol, bien sabíamos que era a nivel fascicular, ¿no? Y estaba regulado por este eje, que es todo este eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. Entonces ahí nosotros vemos que está la hormona liberadora de la corticotropina, la ACTH y el cortisol. Ese hipotálamo, esa hipófisis, van a inducir la producción de este cortisol. Y obviamente este de acá va a retroalimentar de forma negativa ¿sobre quién? Sobre el hipotálamo o sobre la hipófisis. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio, un punto de equilibrio, una homeostasis, ¿no? Entonces, frente a todo esto, lo que habíamos visto antes, puede haber estrés neurogénico y puede haber un estrés sistémico, ¿no? Que entonces van a estimular la liberación de la CRH, la hormona liberadora de la corticotrofina. Neurogénico, un asalto. Sistémico, disminución de la glucosa, ¿no? Hipoglucemia. O de repente un accidente y están sangrando, una hemorragia. Entonces va a inducir la liberación de la hormona, de la hormona liberadora de la corticotrofina. Y entonces va a estimular desde luego la liberación de la ACTH, ¿no? Y va a aumentar entonces, puede ser de forma crónica, que la expresión del gen, que ahorita lo vamos a ver, del POMC, que es el propio melanocortina, ¿no? Entonces ahí va a dar otra serie de secuencias que ahorita lo veríamos relacionado con lo que es la CRH, la ACTH y ahí antes el cortisol de la POMC. Aquí en esta flecha, que les estoy mostrando acá, solamente para que ustedes consideren, ¿no? Que nosotros acá tenemos cómo es la relación de segundos mensajeros, ¿no? Nosotros aquí tenemos que las ACTH principalmente actúan sobre las células córticos suprarrenales y hay una activación de adenilato ciclasa, que es lo que nosotros tenemos acá, adenilato ciclasa, ¿no? En la membrana, estamos en la membrana. Esta activación, ¿qué va a hacer? Va a inducir, ¿no? La formación del AMP cíclico en el citoplasma. ¿Esto se da en qué efecto? Un efecto de 3 minutos aproximadamente. Este AMP cíclico entonces activa las enzimas intracelulares. Hay toda una cadena que van a sintetizar las hormonas córticos suprarrenales, que es lo que estamos viendo aquí. Y aquí justamente el ACTH, y aquí lo que estamos viendo, el ACTH, ¿no? Se va a ligar
a un receptor, que es el receptor de la melanocortina 2, MC2R. Aquí está, ¿no? Que donde está justamente en las células de la zona fascicular. Entonces, ahí cuando vemos nosotros esa ligación, nosotros tenemos en la zona fascicular, ¿no?, la producción de cortisol. Por otro lado, incluso, nosotros tenemos andrógenos, que eso va a ser otro tema, pero ahorita viendo aquí el cortisol, que va a tener ¿qué efectos? Un efecto directo, ¿no?, de retroalimentación negativa. ¿Sobre quién? Sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Va a disminuir la síntesis, ¿no?, de la CRH, que en este caso disminuye notablemente, y en la adenohipófisis también incluso tiene un efecto o una acción que va a reducir la formación de la ACTH también, ¿no? Entonces, estos efectos, ya sea alzas cortas o alzas largas, lo que hacen es controlan la concentración plasmática del cortisol, ¿no? Entonces, cuando la concentración del cortisol incrementa en exceso, este sistema inmediatamente va a reducir, eso lo tenemos acá, inmediatamente va a reducir la ACTH, ¿no?, hacia unos valores normales. Nosotros aquí vemos un gráfico, ¿no? En este gráfico nosotros observamos concentración plasmática del cortisol, ¿no? Aquí medianoche, no, o sea, bueno, 6 de la, vendría a ser mediodía, 6 de la tarde, medianoche, 6 de la mañana y mediodía. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Nosotros sabemos, ¿no?, que el cortisol tiene variaciones que están relacionadas con el día y con la noche, ¿no? Y es lo que nosotros observamos acá. Y acá, por otro lado, nosotros vemos que la ACTH, justamente la hormona adenocorticotrófica, puede dividirse en 3 fases, ¿no?, en lo que son unos efectos inmediatos, subsecuentes y a largo plazo, vía segundos mensajeros y un receptor. Inmediatos, todos los que están descritos acá, subsecuentes, ¿no?, y en todo caso a largo plazo, ¿no?, lo que serían a varias horas. Esos serían los efectos crónicos. Cuando se dice a largo plazo serían efectos crónicos que pueden observarse en varias horas, ¿no? Aquí ya específicamente vemos tamaño y complejidad funcional de las organelas y tamaño y número de las células. Incluso cuando vemos acciones tróficas, por ejemplo, se observa la transcripción de genes que van a codificar, ¿no?, van a codificar enzimas estereogénicas y coenzimas, ¿no?, que son las acciones tróficas. Y aquí las inmediatas, que son las que pueden estar describiéndose acá, por ejemplo, ¿no? Incremento de colesterol esteasa, producción de pregnolona, proteína STAR-R, ¿no? ¿Qué es la proteína STAR-R? La proteína STAR-R es una proteína aguda, que es lo que tenemos aquí. Es una proteína aguda esterogénica, ¿no? Entonces, esta proteína, ¿qué pasa? Que la hormona adenocorticotrófica aumenta, ¿no? Aumenta con rapidez la expresión de esta proteína, por eso está la flechita hacia arriba, y entonces inmediatamente activa esta proteína por una fosforilación independiente, ¿no? Y al suceder eso, la proteína quinasa PKA se activa también por acción de esta STAR-A. Y bueno, otros efectos que nosotros tenemos, que es claramente que al comenzar en la mañana está elevado, y a medianoche nosotros, o próximo antes, ¿no?, en la noche también están elevados los niveles de cortisol plasmático, ¿no? Los niveles de, acá tenemos, concentración
línea. Y la tasa de secreción, que es importante, 20 miligramos por día. Y aquí está la hormona propiomelanocortina más la hormona adenocorticotrófica. Hay una síntesis, ¿no? Nosotros tenemos que la ACTH, como habíamos visto, la HTAC se va a sintetizar a partir de la propiomelanocortina, que es el POMC que les hablaba antes. Entonces, cuando la adenipófisis secreta la ACTH, al mismo tiempo se van a liberar otras hormonas que tienen una estructura química similar, que es justamente lo que estamos viendo acá. Entonces, esta POMC, ¿qué va a pasar? Va a estar bajo un proceso, ¿no? Una síntesis, ¿no? Para producir una serie de péptidos que van a estar activos, ¿no? Unos péptidos biológicamente activos que además de la ACTH. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos el alfa lipotropina, el beta endorfina y algunos otros fragmentos que nosotros tenemos aquí. Entonces, esa síntesis, ¿no? De esta pro-opiomelanocortina, ¿no? Que es una prehormona, la verdad, va a ser la precursora de la ACTH y de otras estas aquí, que va a ser a nivel de pituitario, es decir, a nivel de adenohipófisis. Vean, por ejemplo, acá, ¿no? Las endorfinas. La endorfina es un endógeno opioide, ¿no? Entonces, la endorfina, cuando ustedes están corriendo o cuando vemos clásicamente una batalla o una situación de estrés, ¿no? Como lo que habíamos visto, por ejemplo, que era un asalto, ¿no? Una lucha, con una navaja o con algún vidrio, se da una lesión, ¿no? Según una lesión, un corte profundo, la persona consigue luchar, la persona consigue aún así defenderse, sin dar mucha importancia al dolor que puede estar causando, ¿no? Ese corte profundo, o de repente esa lesión, esa fractura. ¿Por qué? Porque justamente se liberan, ¿no? Se liberan endógenos opiáceos, es decir, endorfinas, que van a bloquear la percepción del dolor, ¿no? Entonces, no solamente nosotros vemos que la preomelanocortina se procesa a ese nivel, también se ha visto de que es procesada fuera de la adenipófisis, ¿no? Y entonces hay algunas diferencias, pero también puede ser sintetizada fuera de la adenipófisis, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos la MSH, que en este caso son los melanocitos, que ya va a continuar de la adenocorticotrófica. Estos son, principalmente están localizados en la piel, en la dermis, en la epidermis, y lo que va a hacer los melanocitos, ellos van a estimular la formación de este pigmento negro que es la melanina, ¿cierto? La melanina que está dispersa en la dermis, ¿no? Entonces ese efecto es mucho más observable, es mucho más acusado, digamos así, en personas con piel genéticamente oscuras, ¿no? Que en las personas con piel clara, por ejemplo, ¿no? Ahora, también hay una síntesis del POMC, digamos, para crear hormonas estimulantes alfa melanocitos, ¿no? Que se ha evidenciado que están en el cerebro. Entonces, los melanocitos que se producen en el cerebro, ellos actúan a nivel de lo que es alimentar. Ellos inhiben la ingesta de alimentos, ¿no? Y por otro lado, en la piel van a actuar sobre los melanocitos. En la enfermedad de Addison, por ejemplo, nosotros tenemos valores elevados de la ACTH, ¿no? La enfermedad de Addison. Entonces, ahí vamos a tener que hay un incremento de la producción de melanina, justamente por los MC1R. Entonces, como hay mayor incremento de producción de melanina, ahí nosotros vemos que en personas con enfermedad de Addison están oscurecidas, ¿no? Hay un oscurecimiento de la piel justamente producto de esta enfermedad, ¿no? Del trastorno de esta enfermedad.
Aquí entonces nosotros vemos lo que es corteza suprarrenal, zona granulosa, que es la aldosterona. La aldosterona se ha estudiado antes, se ha visto antes. Regresando nuevamente entonces, ¿no? Nosotros tenemos aquí la zona granulosa, fasciculada, reticular, la zona glomerular es la más delgada, ¿no? Es la más externa de la suprarrenal. Ella va a producir mineralocorticoide, que en este caso es la aldosterona, ¿sí? La aldosterona, ¿qué hace? Ella va a regular la sal, va a regular el volumen también, ¿no? No tiene mucha influencia bajo la ACTH, ¿no? Pero, por ejemplo, más bien está regulada en lo que es la renina-angiotensina-aldosterona, que es la que tenemos acá. Renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto? La concentración de potasio sérica también, y lo que es el peptido natriurético atrial, que es lo que se observa, ¿no? Por ejemplo, renina, peptido natriurético atrial, sí va a tener un poco más de relevancia, por ejemplo, sobre la liberación de la ACTH. Entonces, la angiotensina 2, nosotros tenemos acá, ¿no? La angiotensina 2 es un importante secretagogo para la aldosterona, ¿no? Si tenemos un incremento de potasio, vamos a tener mayor secreción de aldosterona. Y la aldosterona, es una hormona, no es una hormona esteroidea. ¿Quién la produce? Las células glomerulares. ¿De dónde? De justamente la corteza adrenal, que va a actuar de distintas formas, digamos, sobre el riñón, porque si bien decíamos que regulaba lo que era el volumen de líquido extracelular, ella va a reducir básicamente acá, ¿no es cierto?, lo que es el sodio, cloruro de sodio, ¿no? Disminución de la excreción de sodio y menor excreción de agua, ¿no? Porque va a estimular la absorción, justamente ¿por dónde? A nivel de riñones, a nivel de la asa ascendente de Engel, del túbulo distal y del túbulo colector, ¿no? Entonces, aquí tenemos un esquema de la aldosterona. Vamos a ampliar un poquito más. Sin desarrollar mucho lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Porque no lo vamos a desarrollar, nosotros nos concentramos en esta parte de la aldosterona. De todo esto, un 60% de la aldosterona que circula va a estar unida a proteínas en el plasma, ¿no? Entonces, ahí si es 60%, un 40% se considera que está de forma libre, ¿no? Y dentro de eso tiene una semivida regular, que es 20 minutos. Entonces, ¿cuáles son los valores? Los valores normales de la aldosterona es de 6 nanogramos en 100 ml y una tasa de secreción de 150 microgramos por día aproximadamente, ¿no? Pero esa concentración de la aldosterona depende de muchos factores, ¿no? Dentro de ellos está que la ingesta de sodio, de potasio, por ejemplo. ¿Para qué? Para que ella pueda desarrollar qué función básicamente de absorción de sodio, excreción de potasio por los túbulos renales, de que vaya a absorber agua y también cloreto por los riñones. Y la aldosterona también va a influenciar en la secreción de hidrogenios por el riñón, ¿no? Entonces, para todo esto, aquí tenemos, para todo esto nosotros aquí tenemos en este gráfico, justamente donde estamos, en las células P de los riñones, nosotros tenemos aquí la hormona aldosterona, ¿no es cierto? Entonces, esta hormona aldosterona, digamos, ¿no?, que se incrementaron, ¿no? La liberación de la aldosterona, nosotros tenemos que hay un incremento de iones, ¿no?, en el líquido extracelular. Entonces, aumenta mucho y ahí tenemos la liberación de la aldosterona, ¿no? ¿Qué otra situación incrementa la liberación de la aldosterona? La concentración de angiotensina 2 en el líquido extracelular. ¿Qué otra situación? Cuando hay incremento en la concentración de iones de sodio, ¿no?, en el líquido extracelular, pues también hay liberación de aldosterona. Ahora, para que la ACTH, ¿no?, de la adenohipófisis pueda inducir liberación de la aldosterona, nosotros tendríamos que tener un nivel muy elevado, porque realmente es mínima la influencia, como decimos, de la ACTH sobre la aldosterona. Entonces acá nosotros tenemos, ¿no?, la aldosterona se va a combinar con un receptor
citoplasmático, que es lo que ustedes ven acá, hay un receptor de la aldosterona a nivel citoplasmático, entonces ahí se va a formar un complejo que va a iniciar una transcripción a nivel de núcleo. A ese nivel de núcleo después se va a sintetizar nuevas proteínas, ¿no? Aquí hay nuevas proteínas y bombas también, ¿no? Por ejemplo, aquí hay la generación de nuevas bombas y de canales. Entonces, estas proteínas que tenemos aquí que van a modular, ¿no? Y van a modificar la existencia de otras proteínas que en este caso van a resultar con ¿qué? Con el ingreso del ion de sodio, ¿no? Porque hay una reabsorción y la secreción de potasio. Entonces aquí tenemos que la aldosterona se va a unir a una proteína receptora de mineralocorticoides, ¿no? Y va a tener una acción de ARN mensajero que justamente va a estar relacionado con el transporte de sodio y el transporte de potasio, que es lo que básicamente está más relacionado, más correlacionado con lo que es el potasio. Y aquí vemos la aldosterona, perdón. Y aquí vemos vías esteroidogénicas en la zona glomerular de la aldosterona. Entonces aquí están, ¿no? La síntesis. Nosotros observamos aquí que hay toda una síntesis. Nosotros vemos aquí el colesterol, ¿no? Casi toda la aldosterona sabemos que se inactiva, ¿no? En el primer paso hepático, ¿no? Entonces aquí tenemos este colesterol almacenado de forma continua, ¿no? Se va a convertir en colesterol libre por acción de la hidroxilasa de ésteres de colesterol. Ella va a seguir toda una vía, que si nosotros la ampliamos, justamente es esta, ¿no? La pregnenolona, aquí tenemos la DOC, que continúa con este otro lado, corticoesterona, 18 corticoesterona, y aquí tenemos la aldosterona. Ojo, la DOC acá, esta DOC es la 11-desoxicorticoesterona, ¿no? Y finalmente nosotros tendremos aquí la corticoesterona. Entonces, esta vía, esta vía del DOC, ¿no? En sí actúa como un mineralocorticoide débil, ¿no? Y sí se ve que se incrementa en los casos de hipertensión, pero es la vía de síntesis de la aldosterona. Corteza suprarrenal, lo que es las DEAs. Nos quedamos acá. Bueno, corteza suprarrenal DEAs, nos quedamos aquí jóvenes de deshidroepiandrosterona. Sí. Diapositiva número 50, por favor. Vamos a avanzar un poquito más, ¿ya? Vamos a avanzar hasta esta más. Aquí nosotros tenemos en la parte más interna lo que son la dehidroepiandrosterona, que son los andrógenos suprarrenales a nivel de la zona reticular. Así como habíamos observado también que en el cortisol, ¿no? Había unas variaciones, ¿no? Circadianas, digamos así, de acuerdo a ciclos circadianos, también se observa lo que es en las DEAs, ¿no? Estos andrógenos suprarrenales, sobre todo las DEAs, ¿no? Son los principales productos de la zona reticular y ellos pueden ser detectados desde los primeros años de vida, incluso ¿no? Sobre todo durante la vida fetal, ¿no? Entonces, ahí nosotros tenemos que la producción de los andrógenos suprarrenales es lo que se dice la adrenarquia, que justamente cuando las concentraciones de la ACTH y el cortisol van a estar más estables, que es lo que nosotros vemos acá, ¿no es cierto? Aquí son semanas, nivel de feto, que justamente aquí en el feto está muy evidente, en el nacimiento, ¿no? 1, 7, y aquí nuevamente en lo que es la pubertad o adolescencia, nuevamente se incrementan los valores, ahí está acompañado con aparición de algunos signos, por ejemplo, vello púbico, axilar, alrededor de los 8 años aproximadamente, ¿no? Y entonces ahí los DEAs, que va a ser la hormona circulante básicamente,
va a ser mucho más abundante en los adultos jóvenes, ¿no? Ahí va a aumentar de forma progresiva y va a más o menos en la tercera década, más o menos a los 30 años, cuando va a llegar un pico, a un máximo, y en ese momento va a comenzar a disminuir de forma progresiva. ¿Quién es el principal regulador de esta zona reticular? La ACTH, diferente a la aldosterona, si es lo que ustedes recuerdan que es lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, tanto la dehidroepiandrosterona como la androsteniona, ellos han visto acá también, un mismo ritmo, así como habíamos visto del cortisol, ¿no? Que sería una vida circulante que es un poco más larga. Principales, entonces, lo principal de la deshidroepiandrosterona. El efecto sobre el desenvolvimiento de los órganos sexuales es precoz en la infancia, por eso es que también se evidencia su aparición acá, ¿no es cierto? Ahí va acompañado con lo que son vellos axilares, pubianos, ¿no? en las mujeres en la edad de la adolescencia. Y aquí en este gráfico hay la vía esperiogénica comparativa, que es lo que hemos visto, la reticular, aquí está la glomerular y la fascicular, que ya no es relevante en este caso, pero aquí sí se está colocando lo que es la reticular. Ahora sí nos quedamos en la diapositiva 51, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctora, yo tenía una pregunta, pero no es Sí, el tema. dígame. Es sobre si Sí. mañana va a haber clases o no. Hay que